Bienvenido a Vision IA. Aquí exploramos el fascinante universo de la inteligencia artificial, desde su origen hasta los avances más impresionantes de hoy. ¿Cómo transforma el mundo? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades? ¿Alguna vez te has detenido para pensar quiénes son las mentes brillantes detrás de la inteligencia artificial? ¿Quiénes fueron los pioneros que crearon las máquinas capaces de pensar, crear e incluso tomar decisiones? La tecnología ha evolucionado tan rápido que hoy IA ya es más inteligente de lo que imaginamos. Algunos de ellos pueden escribir textos como humanos, conducir solos en automóviles, predecir la curación de enfermedades e incluso participar en estrategias militares. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en la historia y el funcionamiento de la IAS más poderosa del mundo y conocer los genios que los desarrollaron. Antes de comenzar, ya dejamos similares, suscribirnos al canal, activar las notificaciones y comentarios aquí abajo. ¿Crees que la IA puede superar la inteligencia humana? ¿Qué hace que una IA sea poderosa? Antes de hablar sobre el IA más impresionante, necesitamos entender qué hace que uno se considere poderoso. Hay tres pilares principales. Aprendizaje profundo. Cuantos más datos reciba, más inteligente se vuelve. 2. Pasaje. Autonomía. La IA puede operar y tomar decisiones sin intervención humana. 3. Pasamento. Habilidad de evolución. La IA aprende de sus propios errores y se mejora a sí misma. La tecnología detrás de estos IAS se basa en redes neuronales artificiales, una idea que se remonta a la década de 1940, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts crearon el primer modelo matemático para las neuronas artificiales. Pero no fue hasta 2010 que este concepto se hizo popular, gracias al avance de Big Data y el poder de procesamiento. Ahora, conozcamos el IA más poderoso del planeta. GPT-4, la revolución de la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Imagine una tecnología que pueda pensar, crear y hablar como un ser humano. Se pudo escribir textos, códigos de programa, resolver problemas complejos e incluso predecir el comportamiento humano. Esta tecnología ya existe y tu nombre es GPT-4. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se creó esta inteligencia artificial? ¿Y cuáles son los impactos y desafíos de esta revolución? En este documental, vamos a sumergirnos en la historia de GPT-4, explorando sus orígenes, los genios que lo desarrollaron y los misterios detrás de la inteligencia artificial más avanzada de OpenAI. ¿Qué es GPT-4? El GPT-4 es un modelo de inteligencia artificial generativa creada por OpenAI. Su nombre proviene de Transformador Generativo 4, lo que indica que es la cuarta generación de esta tecnología basada en redes neuronales avanzadas. Está diseñado para procesar el lenguaje natural, lo que significa que puede comprender, interpretar y generar texto de una manera altamente sofisticada. Pero su verdadera revolución radica en la capacidad de aprendizaje. Con una gigantesca base de datos, puede comprender el contexto de una conversación, crear textos coherentes e incluso improvisar las respuestas como lo haría un ser humano. Capacidades principales de GPT-4. Comprensión profunda del lenguaje. Traducción automática en varios idiomas. Generación de textos creativos y técnicos. Resolución de problemas matemáticos y científicos, ayuda en la programación y el desarrollo de software, pero para comprender cómo se creó, tenemos que retroceder en el tiempo. El comienzo, visión de OpenAI. OpenAI fue fundada en 2015 por un grupo de visionarios tecnológicos, incluidos Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever y John Schulman. En ese momento, la idea de la inteligencia artificial generalista seguía siendo un concepto lejano, pero estos científicos tenían un objetivo claro: crear una IA que fuera segura y beneficiosa para la humanidad. El primer gran salto llegó en 2018, con el lanzamiento de GPT-1, un modelo basado en el aprendizaje profundo que ya podría generar textos coherentes.
En 2019, el GPT-2 más potente parece capaz de escribir artículos completos y mantener conversaciones más naturales. 2020, GPT-3 cambia el juego. Con 175.000 millones de parámetros, se convierte en la IA de procesamiento del lenguaje más avanzado del mundo. Pero todavía había un desafío: ¿cómo hacer que la IA sea más precisa, creativa y confiable? Y así es como, en 2023, nació el GPT-4. El poder de GPT-4. ¿Cómo funciona? A diferencia de sus predecesores, el GPT-4 no es solo una evolución, representa un salto tecnológico sin precedentes. Su diferencial está en una arquitectura mejorada, lo que permite un procesamiento del lenguaje más sofisticado y natural. ¿Cómo aprende? Una capacitación masiva. GPT-4 ha sido alimentado con un volumen colosal de textos de libros, artículos científicos, foros y códigos de programación. 2. Pase. Mejora de la retroalimentación humana. Las técnicas como el aprendizaje de refuerzo de la retroalimentación humana, RLHF, ayudaron a hacerlo más confiable. 3. Mejora en la contextualización. Comprende significados implícitos, ironía e incluso el tono emocional de las palabras. Esto hace que sus respuestas sean mucho más naturales y adaptables. Pero con grandes potencias vienen grandes desafíos, los peligros y controversias de GPT-4. Con una tecnología tan poderosa, las preguntas éticas y las preocupaciones sobre su uso surgen. Desinformación. GPT-4 puede generar textos falsos o distorsionados si se usa mal. Aquí está la expansión detallada de los riesgos de desinformación generada por inteligencias artificiales como GPT-4, incluidos ejemplos prácticos de cómo esto puede causar conflictos internacionales e incluso guerras. Desinformación y riesgos de IA. ¿Cómo? El GPT-4 puede generar conflictos mundiales. La desinformación siempre ha sido una herramienta poderosa, desde rumores en la Edad Media hasta falsas noticias que influyen en las elecciones en el siglo XXI. Pero ahora, con la llegada de inteligencias artificiales avanzadas, el escenario se ha vuelto aún más peligroso. El GPT-4, así como otro idioma IAS, se pueden usar para difundir noticias falsas a gran escala, manipular la opinión pública e incluso inflamar conflictos entre las naciones. Pero, ¿cómo sucede esto en la práctica? Noticias falsas creadas por AI, la nueva era de la publicidad digital. Si antes de la creación de noticias falsas requerían escritores humanos, ahora la IA puede generar miles de artículos y publicaciones automáticamente con un realismo aterrador. Ejemplo realista. Imagine que en medio de un conflicto político, un grupo terrorista usa GPT-4 para crear artículos falsos diciendo que un país vecino planea un ataque nuclear. En cuestión de horas, estas noticias falsas pueden viralizar en las redes sociales, ser compartido por millones de personas. Traiga a los líderes políticos para tomar decisiones basadas en mentiras. Consecuencia: una escalada de tensión que puede provocar ataques preventivos y guerra. Ejemplo real. En 2016, Rusia fue acusada de usar bots y noticias falsas para interferir con las elecciones estadounidenses. Ahora, con IA, esta estrategia se vuelve 1000 veces más poderosa. Deepfakes y la manipulación de la realidad. Ahora imagine un video falso, donde un presidente aparece declarando la guerra a otro país. Con IA, es posible crear profundos extremadamente realistas, donde aparecen líderes políticos diciendo algo que nunca dijeron. Ejemplo: un presidente de los Estados Unidos, deepfake, anuncia una ofensiva militar contra China. El video se filtra en línea y comparte por millones. En minutos, la bolsa de valores cae. Los gobiernos vienen al máximo alerta e incluso el ejército puede movilizarse. Ejemplo real. En 2022, un profundo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, circuló en las redes sociales pidiendo a los soldados que se rindan a Rusia. La IA puede hacer realidades paralelas y convertir mentiras en verdades absolutas. Redes sociales y la guerra de información.
Las redes sociales son el campo de batalla perfecto para la información errónea. Con IA, es posible crear miles de relatos falsos que difundan la propaganda política e influyen en las elecciones, protestas y revueltas. Ejemplo, la inteligencia artificial genera cientos de perfiles falsos en Twitter y Facebook. Estos perfiles comparten noticias fabricadas, diciendo que un país está desarrollando armas químicas en secreto. El rumor viraliza, la ONU es presionada y sanciona al país injustamente, lo que lleva a un colapso económico. Ejemplo real. Cambridge Analytica fue acusado de utilizar la manipulación digital para influir en las elecciones estadounidenses y del Reino Unido. Ahora imagine que esta estrategia es utilizada por IA ultrapotencial, capaz de aprender y adaptarse en tiempo real. La escalada de la tensión global. Cómo la IA puede crear guerras. Cuando un país recibe información incorrecta, puede tomar decisiones catastróficas. Ejemplo extremo. El gobierno de un país recibe un informe falso, generado por AI, que indica que las tropas enemigas se están preparando para invadir su frontera. Temeroso de ser atacado, el país lanza un ataque preventivo. Esto genera un efecto dominó, lo que resulta en un conflicto armado global. AI puede crear guerras incluso antes de que se dispare un tiro. Ejemplo real. Durante la Guerra Fría en 1983, un error en un radar soviético indicó falsamente que Estados Unidos había liberado misiles nucleares. Si un solo oficial soviético no hubiera cuestionado la información, el mundo habría entrado en una tercera guerra mundial. Ahora imagine un escenario en el que iba a ser falso. Generan automáticamente. El riesgo es inmensamente más grande. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos? La inteligencia artificial tiene un poder increíble, tanto para el bien como para el mal. Crear mecanismos para identificar noticias falsas generadas por AI. Invierta en educación digital para enseñar a las personas cómo detectar información errónea. Desarrollar leyes y regulaciones para evitar el abuso de IA. El futuro de la humanidad depende de cómo tratemos esta tecnología. Ahora, quiero saber tu opinión. Operai dice que está trabajando en mecanismos de seguridad, pero los expertos advierten, el futuro de AI depende de cómo se controlará. El futuro de la IA, que viene después del GPT-4. Si el GPT-4 ya está tan avanzado, ¿qué podemos esperar de las próximas generaciones? GPT-5 ya se está diseñando, con el potencial de ser aún más precisos y de combinación de imágenes, audio, video e imágenes en tiempo real. Además, existe una investigación para crear AG, Inteligencia Artificial General, una inteligencia IA comparable a la de un ser humano. Pero ¿estamos listos para esta revolución? Conclusión. La edad de la edad recién comienza. Narrador, tono reflexivo. GPT-4 no es solo una herramienta tecnológica, representa un hito en la evolución de la inteligencia artificial. Puede ayudar en educación, ciencia, medicina y creatividad, pero también trae desafíos éticos y sociales. El futuro de la IA depende de cómo la humanidad lo usará. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la IA puede ser una amenaza o un aliado de la humanidad? ¿Crees que la IA puede usarse como arma en los conflictos mundiales? Deja tu comentario a continuación. Al igual que el video, suscríbase al canal y permita que las notificaciones no pierdan nada sobre el mundo de la IA.